El mismo escritor de Un mundo huérfano y Estrella Madre, con quien ya conversamos aquí en Aire Libre, Giuseppe Caputo, ha publicado recientemente La frontera encantada, una novela que me ha encantado, que me ha gustado tanto como las dos anteriores, que lo han posicionado ya como uno de los grandes escritores de habla hispana. Estamos en Aire Libre con Giuseppe Caputo. Querido Giuseppe, nuevo intento de comienzo en esta nueva entrevista. Te contaba que después de mi querida amiga Katia Dawi, es un placer que seas el segundo invitado que regresa a Aire Libre. Bueno, y yo estoy feliz de regresar y sobre todo después de verte en la serie de 100 años de soledad, en la obra El árbol más hermoso del mundo, entonces qué alegría de encuentro. Qué bueno, qué coincidencia tan bonita, además que podamos haber visto recíprocamente nuestros trabajos. Y ahora estamos aquí en Nada, este magnífico lugar de Bogotá, para hablar de una de las cosas que hay en Nada, que son lindos libros, como La frontera encantada. En nuestro encuentro anterior, Giuseppe, habíamos hablado de Un mundo huérfano y de Estrella Madre, y ahora vamos a hablar de La frontera encantada, y justo estábamos comentando cómo te tomas tu tiempo entre publicación y publicación, ¿no? ¿Han pasado 5 años ya? Sí, generalmente han pasado 5 años entre cada libro. Después de que yo entrego, me gusta estar un año solamente leyendo y como también como tratando de olvidarme de la voz y de la estructura, que es algo que se queda mucho. Y siempre me pasa que recién entrego un libro, lo termino, empiezo a imaginarme otro, pero esa estructura anterior está como muy presente. Entonces me gusta que se vaya eso, alivianando como la presencia del libro anterior para ya empezar. Como un tiempo de desconexión, de limpieza y de... Sí. Giuseppe, bueno, me pasó como con tus libros anteriores. De verdad he quedado impactado, removido, inspirado. Hay muchísimas cosas que este libro te deja pensando y que te inclina a conversar. Así que es todo un desafío ver por dónde podemos comenzar. Pero quizá por el comienzo, tú que ya en tus libros previos habías mostrado esta fascinación por territorios como los cuentos de hadas, o el melodrama, o la comedia del arte. Aquí hay una cuestión parecida a los cuentos de hadas en el inicio, una especie de hechizo, de situación mágica. No sé si me la puedes contar para nuestro público. Sí, bueno, lo primero es decir que yo me imaginaba este libro leyéndoselo a un niño que va creciendo a medida que el narrador va creciendo. Y en ese sentido me imaginaba que el libro empezaba como un libro para niños. Un gran referente para mí es Maurice Sendak, y un libro como La cocina de la noche, Donde viven los monstruos. Entonces me imaginaba algo así y bueno, y que a medida que el narrador va creciendo y ese lector imaginado va creciendo, pues el libro va entrando en temas más adultos, llamémoslos así, entra una escritura sexual, una escritura política, pero entonces lo primero era hacer una escritura mítica, porque también creo que cuando uno escribe sobre la familia, uno pues inevitablemente está hablando de las primeras personas que conoció en el mundo y ya eso les da un carácter mítico. Entonces, como tú decías, el libro empieza con un hechizo, yo le digo un hechizo social, y es que la abuela del narrador le dice muy temprano en la infancia que tiene un lado de la cara elegante y un lado de la cara vulgar, y le traza esta línea invisible pues en la cara. Entonces, el libro yo creo que lo que va dando cuenta es sobre todo la ansiedad que implica para él cruzar de un lado al otro. Hay una parte también sobre la frontera entre Colombia y Venezuela, que el narrador hace una reflexión sobre lo borrosas y arbitrarias que son las fronteras. Sí, las fronteras como lugares totalmente borrosos, pero también ya sabemos que son lugares de muerte. Entonces, creo que eso es a lo que apunta, digamos, esa reflexión al hechizo social, que el narrador crece pensando que si cruza hacia ese lado aparentemente vulgar, él literal
literalmente va a morir de hambre. Y ahí, claro, me interesa mucho primero recordar, reconocer el poder de las palabras. Y en particular el poder de las palabras que nos dicen cuando niños. Y muy específicamente el poder de las palabras que nos dicen cuando niños las personas que significan más para nosotros. La vieja, en este caso, es la abuela, que le dice, seguramente con una motivación amorosa y positiva, le dice a su nieto, tú tienes un lado lindo. Sí. Cuida, pon tu lado derecho para la foto, tú tienes un perfil elegante y distinguido, y tienes un perfil que no. Esa raya que luego aparece en retratos, ¿no? Hechos por el propio narrador, por ti mismo, ¿no? Es verdaderamente, tiene el poder de un hechizo, que te hace, que seguramente te quería decir, ojo con el lado lindo que tienes, pero que inevitablemente te está diciendo, hay un lado que no. Hay un lado que tenemos que, básicamente, ocultar. Ocultar, sí. ¿No? Y ojalá olvidar. Sí, y sobre todo creo que la exploración que hace el libro es finalmente un nudo colonial que está muy, muy abierto y explícito en el Caribe. Bueno, Barranquilla es una ciudad de migrantes, o sea, llegó después de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad recibió una amplia migración italiana. Sabemos que era una migración pobre. Como decía mi propio papá, que llegaban con una mano adelante, la otra detrás, pero sin embargo era una migración que se beneficiaba de todo ese nudo colonial que hay allá, porque al ser blancos, ojos azules, ya tenían casi que inmediatamente un acceso a la clase media y tenían un ascenso social. Entonces, claro, lo que también el libro va indagando es que ese aparente lado distinguido pues tampoco es tal, porque luego uno entra a ver esa historia social de la migración y es eso, una migración campesina, una migración que no estudió, que estaba muy acomplejada por la educación truncada, por ni siquiera haber terminado la primaria, etc. Entonces, yo creo que sobre todo lo que hace el libro es abrazar con toda el alma eso que se ha tratado de ocultar y sobre todo celebrarlo y politizarse a partir de ahí. Y creo que es especialmente conmovedor, como decías, yo no lo sabía, ¿no? Que era tu intento de narrárselo a un niño que pueda estar creciendo ahora, que sepa que estos hechizos existen, que por lo tanto la magia existe, los efectos son absolutamente reales, ¿no? Y al mismo tiempo tratar de construir aquello que el padre del narrador, en su locura, manifiesta con una lucidez que al menos desde el punto de vista del libro no había expresado antes. Él quiere un puente que pueda unir Barranquilla con Italia. Y eso, por supuesto, es una locura, pero al mismo tiempo es una manifestación de un anhelo tremendo, del anhelo de un migrante que quiere ver cómo puede juntar aquello que dejó inexorablemente con aquello que tiene ahora, aunque no sea un paraíso, ¿no? Ay, qué lindo que mencionas lo del puente. Sí, yo creo que también otra forma de entender el libro es que yo quería escribir desde la total cercanía y emocionalidad unas imágenes o escenas fundacionales, como la del hechizo social, como la del brote psicótico que tiene el padre, cuando hace ese discurso político que dice que quiere ser presidente de Italia y de Colombia al mismo tiempo, y entonces se inventa este puente. Pero claro, porque creo que en la literatura, en la crítica literaria, creo que se da por hecho muchas veces que la contención y la distancia son valores en sí mismos. Así como cuando se dice, escribió sobre tal tema con distancia, es una prosa contenida, y pues entiendo que puedan ser valores, pero, es decir, escribir desde la cercanía, desde la emocionalidad, también me parece pues que se puede hacer y que de hecho que se ha hecho. O sea, para mí Latinoamérica, nuestra cultura popular es la escritura de la emoción, todo, telenovelas, melodramas, baladas, rancheras, la música para planchar. O sea, realmente es una escritura muy radical de la emoción y de la emocionalidad. Y yo realmente sí parto muy amorosamente y desde ahí siempre. Pero claro, a medida que se va creciendo, pues esos hechos, pues inevitablemente sí van quedando atrás y permiten entonces revisitarlos desde otros lugares. Y en ese sentido ahí la reflexión que hace el protagonista
pensando en ese puente imposible, bueno, es una imagen fantástica, este puente entre Barranquilla y Calabria, pero ¿cuál podría ser la imagen realista detrás de un puente así? Y pues finalmente ahí sí entra ya el pensamiento político, y es, bueno, una estructura planetaria que permita el derecho al movimiento, ojalá siempre por circunstancias deseadas y no por circunstancias forzadas, como puede ser un desplazamiento, una migración posterior a una guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, este tajo, ¿no?, que produce el hechizo de la abuela, que en realidad uno viviendo en América Latina en general, ¿no?, también diría, bueno, si no era la abuela, alguien más le iba a clavar ese hechizo, ¿no? Es porque es como que no podemos salir ilesos, ¿no?, de sociedades tan desiguales, sí. Con tanto machismo, con tanto conservadurismo. No hay forma de que crezcamos ilesos, no importa de qué lado de la red de la cancha de tenis caigamos, digamos. Uh-huh. Entonces es realmente sobrecogedor ver cómo, al tener como punto de partida a una abuela que quiere lo mejor para su nieto en una sociedad desigual y arribista, uh-huh, y que lo que quiere decir es: vente lo más arriba que puedas, pon tu lado bueno, el lado distinguido, el lado que te presenta como el hijo de un italiano que, si le preguntan qué es romano, por supuesto que sí, uh-huh, por no decir que es de un pequeñísimo pueblo más bien sureño. Uh-huh. Pero no es el único tajo ni la única herida, uh-huh, que luego explora con tanta profundidad y con tanta emocionalidad que de verdad uno reconoce como esa rebeldía contra lo que decías ahorita, contra el raciocinio distante, uh-huh, en busca de esa supuesta objetividad inalcanzable, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Porque la herida principal que finalmente recorre el libro es la de la sexualidad, uh-huh, la de cómo te paras en el mundo, qué te dice el mundo de cómo te paras, aparte literalmente, con qué posición se para el narrador en el mundo, sí, ¿no? Uh-huh. La gestualidad. Sí, gracias por esa pregunta. Y sabes que fue como de las cosas más difíciles de escribir porque, claro, yo creo que, o sea, es decir, hay mucha homofobia inconsciente y a uno como escritor gay siempre le dicen, ya se ha escrito mucho sobre salir del closet, ya se ha escrito mucho sobre la injuria, ya se ha escrito mucho, sí, como sobre las terapias de conversión, sobre la dificultad de asumir con orgullo la sexualidad, etc. Sin embargo, jamás he visto que a un escritor heterosexual le diga, ya se ha escrito mucho sobre la historia en mayúsculas, cómo entra en la historia personal, por ejemplo. Es decir, como nunca jamás se dice eso, y pues yo sí creo que ya, como decía mi maestra de MLT, ya los griegos escribieron todo, es decir, que sí, es por eso, pues ya todo está escrito y que siempre se trata como, es decir, que uno siempre está trabajando con una tradición, con una constelación de autores, de voces, de literaturas, de escrituras, y que más que el tema, lo que interesa es pues el procedimiento y la elaboración artística que se hace sobre el tema. Entonces ahí, claro, para mí sí era un problema narrativo cómo abordar un insulto como el de loca, sí, que autores como Pedro Lemebel, bueno, han trabajado mucho. Y claro, y a mí, para mí fue como una cuestión de conectar con la pregunta que se hace el protagonista ante el brote psicótico del padre, que es esa locura que se hereda, ¿sí? Y entonces Didier Eribon, bueno, un autor bueno, que me gusta mucho, él habla en un libro que se llama Una moral de lo minoritario, habla como del día de la injuria, que es el día que alguien te dice loca o marica, sí, porque sobre todo es algo que te dicen primero, como uno no sabe, sí, o sea, uno está caminando normal, se mueve normal y alguien te dice, te mueves como marica o te mueves como mujer, entonces eso es una apreciación que primero llega desde afuera. Y entonces ahí en el libro se explora como el juego de palabras en loco y loca, así como eres loco y loca, entonces como ¿qué te dicen cuando te dicen ambas palabras, sí? Entonces la reflexión es que cuando te dicen loco, te acusan de estar por fuera de la vida real, por fuera de lo que llamamos realidad, pero cuando te dicen loca, te traen de vuelta a esa realidad, a esa vida real, pero de una manera inferiorizante, o sea, te ponen abajo en la jerarquía social. Entonces, pues
el protagonista ya tiene todo este cacao social, económico que hereda de la abuela y luego entonces está toda la pregunta por la locura y la sexualidad. Y creo que entonces se trata como de pues lo que ha hecho la lucha social LGBT, que es pasar de la injuria al orgullo, que de nuevo es algo de lo que se ha hablado mucho, pero quizás hay que hablarlo de otras maneras para justamente no desactivarlo políticamente, sino recordar la potencia política de todo eso que hicimos. Claro, el tajo del que hablamos y la herida se siente muy presente, sobre todo en la infancia, cuando menos sexualizado está el protagonista narrador, como pórtate como un niño bien lo más que se pueda, pero en la medida en la que va creciendo se va manifestando un afeminamiento, un amaneramiento que aparece como una molestia. Hay un momento fantástico en Un Año Nuevo en el que está el narrador, su hermano, y de repente a su hermano le van a tomar una foto primero. Y él se pone a hacer unas cosas medio vulgares, unos gestos vulgares, y le dice, la abuela le dice, no, 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 así no, y el papá le dice, tú posa como quieras, ¿no? Sé un triunfador, además, ¿no? La libertad como vehículo para el triunfo. Y cuando le toca al narrador posar, y posa quebrando la cintura, y de una manera más femenina, el posa como quiera se termina. Claro. ¿No? Y entonces entramos hay un momento en que dice en el libro que me parece muy interesante, dice, primero hay que narrar la historia de la herida, para después narrar la historia del deseo, pero comencemos por la herida, ¿no? Sí. Y entonces en la herida hay un momento muy interesante en el que tu personaje ya asumido como gay, con dos amigos gays, tienen una discusión donde estos amigos, que resultan ser uno conservador y otro progresista, están de acuerdo en algo. Los dos están hartos de que los gays tengan que hablar de la herida, ¿no? Sí, y los dos están de acuerdo sobre todo en que se cuente en lugar de eso una historia de amor. Pero entonces generalmente creo que en las representaciones dominantes de las relaciones homoafectivas o del deseo homosexual, el amor ha sido representado desde lo que yo digo, el éxtasis del enamoramiento o el éxtasis del despecho. Entonces, si uno ve películas como Brokeback Mountain, bueno, que son, es decir, que las valoro mucho, por supuesto, o como Llámame por tu nombre, bueno, realmente las representaciones como más populares de las relaciones homoafectivas, uno ve que se enfocan en eso, en la luna de miel, y pasan inmediatamente a ese otro éxtasis que es el despecho, que yo también los reconozco, y hay un capítulo que se llama Éxtasis, porque obviamente hay que escribir el éxtasis, porque esa borrachera siempre es buenísima. pero claro, ahí sobre todo creo que el protagonista lo que quiere es como dejar de pensar la herida como algo individual, como algo que ya ha debido de superarse, sino como realmente que es una herida social, que es un dolor histórico, y que pues esa herida todavía está muy latente, y que siempre, bueno, en estos tiempos de ascendente fascismo uno ve que eso entra o a ser instrumentalizado o entra en riesgo de que se pierda, digamos, lo que la lucha ha logrado. Entonces, diría por ahí, pero sobre todo en la escena que tú dices de la foto del niño posando, yo creo que también ahí lo más duro es perder una espontaneidad. O sea, es decir, como militarizarse y empezar a crear un falso yo hacia las personas. El más macho posible, ¿no? Sí, como un exterior muy heterosexual, muy macho, que no asuste a los padres en el contexto, digamos, de la familia, ¿no? Y que a la vez una y otra vez pues se quiebra porque realmente, o sea, ya hay algo que rompe permanentemente esa militarización, que es justamente la espontaneidad, o sea, la gracia de la espontaneidad. Entonces ahí yo creo que la angustia de la familia es que se dan cuenta que la reproducción biológica, digamos, no necesariamente implica una reproducción ideológica, y que los hijos no necesariamente son reproducciones pues de la familia. Entonces, sobre todo, creo, sabes, que como que hemos dedicado demasiada imaginación y demasiado esfuerzo desde todas, históricamente, a reiterar y reivindicar la familia.
sabes, a sanar la familia, sí, desde el psicoanálisis, la religión, la psicología, o sea, todo reitera mucho a la familia. Y yo creo que también es posible decir como, bueno, ok, hasta acá. Sí, o sea, es decir, y empezar a pensar, pero verdaderamente, un ordenamiento afectivo que, sí, que se inspire en relaciones inéditas. Yo, por ejemplo, también escribo mucho sobre la amistad y yo creo que si bien de dientes para afuera o no, o muy sinceramente también le damos una importancia a la amistad, yo creo que socialmente realmente no tanto. O sea, yo siempre digo esto, pero es, por ejemplo, se muere un familiar, en el trabajo te van a dar 3 días de luto, se muere el mejor amigo y es como que si el jefe es chévere, te da... Sí, pero eso es algo que socialmente no está incorporado y creo que muchas veces la amistad se entiende como un sucedáneo de la familia o como un sucedáneo del amor romántico, no como realmente una relación de total importancia. Por sí misma. Sí, de nuevo, yo creo que, es decir, no creo que nadie diga, no, los amigos no. Sí, o sea, pero es como verdaderamente uno qué lugar le da. De hecho, a los amigos, en el mejor de los casos, se le dice algo así como la familia elegida. Claro, que, ajá. Cuando me da la impresión de que tu postura política, que ya se siente también en los libros anteriores, como perdiéndole el miedo a este aire de sacralidad que acompaña a la familia, es un sacrilegio cuestionar la familia. Entonces tú pisas el terreno del sacrilegio y lo que dices, si no me estoy equivocando, dices algo así como, a mí me interesa menos que me digan que mis amigos son una familia elegida, yo no los quiero familiarizar. Claro. Lo que preferiría es que rompamos los vínculos de la familia y los volvamos a tejer como la amistad. Otro lugar. Totalmente de acuerdo, sí. Sí, porque, claro, muchas veces, claro, al entrar a indagar en estos lugares sociales sagrados como son la familia, la maternidad, la madre, yo creo que también se entra muchas veces en unas iconoclastias conservadoras o como en ideas de vamos a dinamitar esto. Y también el libro lo que apuesta es realmente como una transformación política de los lazos. Entonces hay una parte que el protagonista dice algo como, se dice muchas veces, mi madre es mi mejor amiga, pero él dice otra cosa muy distinta, es decir, mi mejor amiga fue alguna vez mi madre. Entonces él dice, hay siglos entre una frase y la otra. Porque sí, yo sí creo que se puede realmente transformar radicalmente el lazo, más que cortarlo, digamos, ¿sí? Porque muchas veces también se entiende como que se busca es cortar y dinamitar, y yo sí creo más en la transformación política. En una transformación. Es bien interesante porque, claro, es asumir, en algún momento hemos conversado, ¿no? De hecho, estamos trabajando un proyecto que indaga específicamente en la maternidad como una actividad con fecha de vencimiento. Ay, pero qué bueno, sí, sí, es genial. ¿No? Y creo que escuchándote, entonces no dije exactamente lo que tú has querido decir, porque tú no estás proponiendo acabar con el vínculo, sino transformarlo y llevarlo a un terreno de horizontalidad. Horizontal, sí. ¿No? Y de aceptación de lo que hay enfrente, en lugar de... Me gustaría que me ayudes a desarrollar un poquito ese otro concepto muy importante que alrededor de esto presentas en el libro, que es el de el afecto conservador. Es decir, es de cómo los moldes conservadores se intentan traspasar sin conciencia a veces, y a veces hasta imponer sin intención de que sea una imposición, pero de una manera amorosa, ¿no? Bueno, antes quería decir que, por ejemplo, una sorpresa muy grande que yo recibí con Estrella Madre es que para mí era clarísimo que la madre, cuando ya el hijo pues tiene una edad, ella se desvincula del rol y tienen una despedida, ¿sí? Y ella le dice, yo me quiero ir y hacer una vida, y la verdad no quisiera que estés como conmigo en esto. Y ella se va y todo el mundo me decía que era una madre abandónica, y yo, pero se hicieron como un ritual, es decir, hicieron como un ritual de justamente como de desmadre y de salirse de ese rol y de ese vínculo y o sea, ahora, otra cosa es que el hijo le haya costado, ¿sí? Pero no significa que lo abandonó, o sea, el hijo va llegando
a ese reconocimiento, digamos, pero para mí nunca la pensé como una mamá abandonadora para nada, sino justamente una mamá que se despoja de toda esta cosa sacrificial también y de sacralización, ¿sí? Es difícil bajarse de los pedestales, ¿sí? Eso también hay una parte en La Frontera Encantada que una madre le dice, como cuando el hijo le propone como la ceremonia del desmadre, le dice, pero ¿de qué me estás hablando si yo soy tu madre? Como, sí, como que se queda en el pedestal. Y bueno, y lo de los afectos conservadores, bueno, esa escena que tú hablabas del protagonista partiendo cadera, bueno, en suma mariqueando, el abuelo, cuando ya es mayor, él ve una escena similar en el Parque de la Independencia, que son un papá, una mamá con los dos niños, y también les dicen posen. Entonces, de nuevo, el niño parte cadera, y entonces estas conversaciones que son, así te ves feo, así no te voy a comprar el helado, así no. Entonces, él dice que es como una escena tan repetida que siente que es estar mirando el mismo horizonte, y que ante la familia él siente que siempre es mirar el mismo horizonte sin ningún tipo de cambio. Y entonces, ahí como que la reflexión es que, claro, el papá es más represivo y sí, como más militar, le dice, si sigues mariqueando, si sigues haciendo ese tipo de gestualidad, no te compro el helado, sí es como más evidentemente represor, pero resulta que la mamá tiene el mismo discurso, solo que dulce. Entonces le dice, no, mi amor, esto es por tu bien, así te ves feo, así no te van a querer, así. Entonces, pero es la misma idea. Y entonces ahí lo que él dice es que, claro, es más fácil alejarse, distanciarse o rebelarse ante el represor explícito que ante esa dulzura pues, que viene muy envenenada. Entonces, el afecto conservador, en suma, es una relación que hay entre opresor y oprimido, muchas veces entre un opresor que no se sabe opresor y entre un oprimido que no se sabe oprimido. Entonces, para que esa relación se mantenga, no puede haber politización. Pero sobre todo si el oprimido se empieza a politizar y empieza a desarrollar una conciencia política, entonces ahí tiene que decidir si acepta esa forma del amor o si rompe con esa forma del amor o si apunta a la transformación de ese amor, que finalmente es una dominación teñida de amor. Entonces ahí pues lo que siempre pasa generalmente es que el afecto conservador se mantiene, es decir, creo que es minoritario que la relación tenga una verdadera transformación política o que se rompa totalmente con la relación. Casi siempre entran este tipo de lealtades, de gratitudes, de justificaciones tipo, bueno, mi abuelita es así, ¿qué vamos a hacer? Ella sí. Y se mantiene el afecto conservador. Entonces, claro, no es una persona que ama así. Son billones de personas en el mundo que aman así. O sea, todo el mundo ama así. Entonces, para mí la cosa es aprender a amar de otra manera. Y yo sí creo que ahí las partes tienen que ponerse de acuerdo y decir, bueno, o sea, sí hay que hacer es que es un esfuerzo. Sí, porque la conciencia política es un camino largo, o sea, no es una cosa que espontánea, porque uno es socializado en un orden conservador, digamos, general. Entonces... O sea, tiene que manifestarse una rebelión, como sea que se manifieste, o en los términos más amables posibles, una discrepancia y tener el problema, y entonces entramos en una discusión ya política. Sí, es que yo creo que siempre es político todo, sino que a veces se explicita y a veces es subterráneo, pero sobre todo creo que es eso, que casi siempre lo que termina pasando es que uno acepta la dominación teñida de amor. Y porque entiendo también, claro, que hay miedo a la orfandad, hay miedo a la soledad, etc. Entonces, pero todo es como una indagación que hace el libro y que obviamente hay contrapuntos, porque a mí me gusta mucho también siempre como incluir como el punto ciego, como, pero no has pensado esto, y que llegue un personaje y se tire un monólogo como desde la antípoda total de lo que el personaje está diciendo. No, y hay una frase que yo aprendí aquí en Colombia que dice, todos tenemos nuestro ladito, que se puede usar en múltiples contextos, pero que creo que se refiere a ese doblez, a ese
tenemos otro lado, ¿no? Y eso no solamente se refiere a una especie de lado B menos lindo o menos sociable que el lado A, sino también puede ser al revés. En el caso de la abuela, por ejemplo, muy poco antes de morir, ella de pronto revela un lado que ya no es la abuela opresora, por más bien intencionada que sea. Ya no es la abuela que le dice, cierra la boca, come bien, párate derecho, ponte ropa bonita, sino la abuela que le revela de repente ese otro mundo. Y hay otro momento donde también dices, no me olvido de que mi madre también era una medio madre, una madre partida, que tenía esa mitad en la que se ponía del lado de mi abuela, pero esa otra mitad que se ponía de mi lado. Así es. Entonces todo esto que de alguna manera estamos esquematizando en la discusión, en la vida y en el texto aparece pues matizado. Sí, como muy matizado y muy... O sea, en toda su complejidad, yo diría, porque claro, ese momento, gracias por hablar de ese momento, porque claro, es un momento que la abuela tiene una historia de arrepentimiento y él le ve finalmente es una suavidad. Porque también era una mujer como muy ajena a la alegría, como que no tenía alegría dentro de ella y momentos de gozo como una comida, un banquetazo, lo volvía a eso, una vigilancia. Y como que se volvía como el gran ojo sobre uno. Y ahí ella tiene un momento como de yo pude portarme de otra manera con una amiga y ahí está la grieta, que es lo mismo que, sí, que es lo mismo que pasa muchas veces como en un encuentro sexual que él narra con un hombre que hace un comentario como muy directamente fascista en el momento del encuentro y él dice, claro, él empieza a pensar como qué es lo que está pasando aquí. Yo estoy violando mis principios o él se está volviendo políticamente otro, felizmente otro. Y yo creo que son todas esas cosas que van pasando siempre. Siento que podríamos necesitar 2 o 3 programas para hablar de todo lo que ofrece tu libro. Pero entrando a este último bloque, me gustaría que entremos entonces un poco más al terreno del deseo, que en realidad está, siento yo, planteado transversalmente desde el inicio. Sí. Y desde el inicio, aunque cuando niño no se refiera a lo sexual, al deseo sexual, nos encontramos ante una voz que tiene una relación difícil con el deseo. ¿No? Él cuenta cómo de niño hay este ritual que en tantas partes conocemos, ¿no? Llegan las 12, 12 uvas, hay que pedir deseos, y de pronto se encontraba, cuando niño, ante la dificultad incluso de expresar su deseo. Sí. Entonces tu libro también es un viaje en ese sentido tan profundo, incluyendo muy claramente lo sexual, pero no quedándose solo en lo sexual, de lo difícil que es habitar estas sociedades y poder plantear y luego perseguir un deseo, ¿no? Gracias por esa pregunta. Sí, yo creo que sobre todo cuando uno está creciendo, uno no sabe qué desear. Y ante esa posibilidad de tener 12 deseos a disposición, él quedaba en blanco. Y sobre todo creo que como que el nudo de esa escena es que él terminaba pidiendo, y eso es lo que siempre pasa, casi siempre pasa en Año Nuevo, que los deseos se confunden con necesidades y las necesidades básicas con deseos. Y casi siempre entonces lo que pedimos son en verdad necesidades básicas. Entonces creo que también el libro trata de, en esa politización y en esa conciencia política que va creciendo, trata también de separar la necesidad del deseo o diferenciarlas o aprender a diferenciarlas. Y creo que claro, en un orden político como en el que vivimos, bueno, en este orden social, en un orden neoliberal, en un orden conservador, así como las necesidades básicas se suelen pedir como si fueran milagros, así como concédeme el milagro de la comida todos los días, de tener un techo, etc. El deseo se termina volviendo una necesidad en tanto es una persona, o sea, es decir, cualquier persona de una disidencia sexual o de género empieza a entender cuál es su deseo sexual y lo que pasa con el protagonista es que lo empieza a aplazar o a postergar o a convertir en una fantasía. Y fantasear, para mí está en la antípoda de desear. O sea, para mí el fantaseo sí es como o sea, hay como una conciencia de lo irrealizable que es el deseo. Coloca el deseo en un terreno de imposibilidad. De imposibilidad, hay una especie exacto. de resignación ante la imposibilidad. Exacto. Y entonces, ahí también el esfuerzo que hace el protagonista es decir, no, este deseo puede ser, lo puedo traer a la vida, ¿sí?
Entonces ahí también hay otra escena que es cuando están unas amigas celebrando un cumpleaños, que, que una tira un globo de helio para pedir el deseo y él dice, por primera vez me pareció extraño que el ritual consista en que el deseo en forma de globo se deje ir y se manda al cielo. Entiendo el concepto religioso alrededor de mandarlo al cielo, pero él dice lo que habría que hacer es lo contrario y es dejar el deseo acá, traerlo a la vida. Cerca. Así. Y yo creo que eso es salir del closet y eso es empezar a vivir libremente la sexualidad, o sea, acercar el deseo a la vida para que justamente ni las necesidades sean deseos, ni los deseos necesidades. Y hay varios elementos alrededor de eso que me parecen, por un lado, muy certeros y por otro lado, muy conmovedores, ¿no? Porque tocan fibras, yo creo que atraviesan los sentimientos más grandes que podemos tener respecto de gente que nos importa, ¿no? Entonces, los deseos, como tú dices, a veces se pueden manifestar como necesidades básicas o a veces desde una negatividad. Hay un momento muy conmovedor donde el deseo es que esto no vuelva a pasar, que esto no vuelva a pasar. Entonces, no hay una manifestación de deseo positivo, claro. Hay un ojalá que la pesadilla no ocurra. Sí. Cuando pasas al terreno positivo, está, bueno, entonces lo que decías también, que también es muy conmovedor y muy realista, ¿no? Se pensaban muy bien los regalos en la Navidad ante una situación de austeridad económica o de precariedad en algunos casos. Entonces, el deseo del otro se imagina como una necesidad. Claro. La camiseta que puedas usar para el colegio. Las medias. Entonces, de la negatividad de que no ocurra esto terrible a una cosa que en realidad no alcanza a acercarse a lo que sería un deseo. Pero luego, cuando entramos al terreno de lo que sí puede ser un deseo, nos encontramos, y ahí tienes tú muchos elementos psicoanalíticos también, con que inconscientemente no nos damos cuenta de que estamos tratando de poner en práctica un deseo que no es propio. Así es. Sí, y ahí sobre todo entra como creo que toda esa historia personal de la penetración, diría yo. Pero quiero mencionar algo que hablábamos ahorita entre bloque y bloque, que es sobre Rafa. Porque claro, esa es una escena que se llama Éxtasis y que para mí fue como lo que más me gustó escribir y lo que más quise escribir y escribía pensando como quiero llegar ya a esa escena. Porque claro, también uno no se da cuenta muchas veces cuando uno cumplió un deseo. Y entonces es una escena en la que él ve primero a un chico que a él le gusta y el chico empieza a acercarse muy sonriente y él dice, pero qué raro que algo que uno desea se acerque. Sí, o sea, en ese estar acostumbrado a que sea algo tan lejano y y relacionar el deseo con la imposibilidad. Pero sobre todo, creo que hay una celebración, o sea, ese fragmento es una celebración finalmente pues de un buen sexo, porque creo que eso también se da por hecho muchas veces y creo que si estamos pasando socialmente por un momento de mucha deserotización, y yo sí creo que hay que también reactivar el sexo políticamente, porque muchas veces lo desactivamos desde la sobreexposición o desde la ansiedad. Y yo creo que ahí esa escena da cuenta de lo absolutamente inconmensurable que es darse cuenta que una opresión cesó y que hubo un cambio de tiempo, porque yo sí creo que, es decir, yo como hombre homosexual puedo dar fe de que hubo un cambio de tiempo, de que ha habido un cambio de tiempo y que lo cruzamos. O sea, yo nací en el 82 y de mis primeros recuerdos, por ejemplo, cuando sonaba la campanita del raspado en Barranquilla, que uno salía corriendo como a comprar el raspado, sonaba un grito que era cuidado, se te pega el SIDA por los pies. Claro, porque en ese momento no se sabía cómo se transmitía el virus, ni siquiera. Entonces, pasar de toda esa ansiedad, de toda esa masacre ladina, porque fue una masacre ladina desde la inacción, fue como, bueno, dejemos que el virus haga lo suyo, sí, con este grupo que no queremos, este grupo poblacional del que no estamos tan contentos, y desde los gobiernos hubo mucha inacción. Entonces, pasar de todo eso, de una conciencia de que ese sexo, no solo históricamente injuriado, sino bíblicamente injuriado, es decir, poder cruzar todo eso y disfrutar el sexo, o sea, es algo verdaderamente inconmensurable, y yo le quise dar ponerlo muy central en el libro,
para dar cuenta de que, o sea, de que hemos vivido cambios de tiempo y que los cambios de tiempo son posibles. Y dices también algo en relación a cómo las edades previas, en realidad, como el pasado en general, nunca se quedan del todo atrás. Que también es un reconocimiento de algo real y también es una advertencia de que no solamente no hay batallas ganadas de manera definitiva, sino que en tiempos como los que estamos viviendo hay amenazas de retrocesos absolutamente terribles. Pero en cuanto al deseo de tu protagonista, yo estoy de acuerdo que se trata de uno de los momentos más emocionantes, más emotivos y conmovedores del libro. Me estoy tratando de cuidar de no spoilear demasiado, pero hay un momento culminante en el cual, ante la inminencia de la consumación del deseo, hay una duda. Claro, el miedo. El miedo que pueda ser real, ¿no? Y yo creo que también es el miedo a la otra vida, porque finalmente ya uno conoce esa vida en la que el deseo es irrealizable, ya uno está como hay una inercia hacia eso y como una automatización. Y claro, pero entonces cuando ya llega el momento de esto va a ser posible, claro que entra un miedo, y yo creo que es un miedo que también hay que reconocer y también ser como muy suave con ese miedo, en el sentido de que es muy natural que crezca en una situación así. Pero sobre todo también creo que eso ayuda también a pensar que el deseo sexual es sobre todo un deseo social, ¿sí? Porque finalmente se está apuntando a la alegría del cuerpo, a que el cuerpo sienta, viva, sepa que puede ser cruzado por la alegría y no solo por el miedo, etc. Y volviendo como a esto que hablábamos de la lucha social, de la lucha LGBT, claro, ahora uno oye, claro, ahora las conversaciones con mis amigos son, por ejemplo, como, ay, no, otra serie de esas, qué pereza, otra serie sobre el amor romántico entre dos manes, no sé qué, claro, pero llegar a eso, es decir, y muchas veces también, por ejemplo, con la marcha se dice está muy mercantilizada, que todas esas críticas son totalmente correctas, o sea, sí es una marcha que se ha desactivado políticamente, pero yo sí creo que sobre todo es una marcha que recuerda que se le pudo poner fin a una opresión. O sea, y eso es algo que le habla a absolutamente todo el mundo, no solamente a la comunidad LGBT. A todas las opresiones. Y por eso luego ese momento, sí, porque a mí también me gusta trabajar mucho la repetición, entonces la repetición de toda esa reflexión sobre los cambios de tiempo, etcétera, pasa luego en otra escena en la que ya sí están hablando de deseos sociales, ¿sí? De deseos de no estar más endeudado, de no tener que estar tan extenuado de trabajar todo el tiempo. Y creo que esa alegría sexual le habla también a eso. Sí, o sea, los deseos sociales son deseos sexuales y viceversa. Sí, hay más de un encanto, más de un hechizo, ¿no? El hechizo central es aquel del que hablamos al comenzar nuestra conversación, el de la abuela, pero sin que lo parezca del todo, también hay un hechizo, hay que triunfar, claro. El hechizo del padre, hay que trabajar, no hay que dormir. El brote del padre viene luego de una recatafilia de días en los que no duerme. Que es una ansiedad muy del migrante, ¿no? O sea, tengo que hacer una vida, como que hice todo este viaje y entonces tengo que... Claro, hay una pareja, Juan Ramón, es una pareja del protagonista, que en un punto le hace notar eso. Aunque no necesariamente lo menciones en el libro, lo que le está diciendo es que tú solo estás hablando de trabajar. Total. Y no está hablando de trabajar porque sea un loco. Necesita trabajar, sí, pero no habla de otra cosa que aquello de lo que hablaba el padre. Ay, qué bueno que sí. Esta frontera encantada, esta especie de muralla aparentemente infranqueable, habla de estos hechizos, de estas frases que nos hacen pensar en imposibilidades, de estos mandatos que hacen que nuestros horizontes se achiquen. Y es en toda tu literatura, pero de una manera especialmente notable en este libro para el que escoges este título, en el que con una libertad, con una creatividad, con una disposición a alegrar, incomodar, conmover, nos contagias de la sensación de que estamos rodeados de hechizos y que aunque tienen efectos reales, no son más que encantamientos sociales y que aunque no sea fácil,
es posible desmontarlos. Es muy inspirador leerte, escucharte, conversar contigo. Querido Giuseppe, espero que tengamos tercera y cuarta y quinta. Recomiendo muchísimo, muchísimo tu literatura en general, La Frutera Encantada en particular, que está ahora disponible. Y te felicito y agradezco por tu trabajo y te agradezco que nos hayas compartido este tiempo aquí en Aire Libre. Yo te agradezco a ti, no solo por esta conversación, sino por leer, porque claro, los libros no existen sin las lecturas, y sobre todo por estas palabras finales que me alegran y me conmueven, y bueno, así seguiremos la conversación. Hasta la próxima entonces. Gracias. Muchas gracias, querido Vicente. Gracias. Bueno, no te emociones. Muchas gracias. No, a ti,